Shalom, familias, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a compartir una porción más de las Escrituras. Como veníamos hablando anteriormente, estamos repasando el tema de las fiestas de primavera. Empezamos con Pesaj y hoy quiero hablar la otra parte que quedó pendiente acerca de la última noche, la última cena que tuvo el maestro alrededor de aquella mesa llamada triclinio. Es necesario interpretar las Escrituras desde una perspectiva hebrea. Por eso en este tiempo seguramente me vas a escuchar hablar en lo posible tal y como se menciona en el hebreo. Yud Het Bat Hei, que significa yo soy el que soy. Yeshua, que significa salvación. Estos dos nombres en hebreo con el cual el Padre se da a conocer a toda su creación. Por más de miles de años atrás, nuestros ancestros nos han contado la historia de Pesaj desde la perspectiva de salir de Egipto, y con seguridad en esta enseñanza, en este mensaje también lo vas a escuchar desde esa perspectiva. Pero lo que radicalmente ha cambiado desde hace más de 2000 años atrás es lo que sucedió alrededor de aquella mesa llamada la mesa triclinio. Muchos no la conocen o muchos no saben de qué se trata, pero ya te vas a dar cuenta porque es impactante lo que sucedió en aquel lugar. Cuando Jesús se levantó la copa, cuando partió el pan y cuando cambió para siempre el significado de lo que es Passover, Pesaj, Pascua. Passover significa pasar por alto. Es lo que sucedió en la noche de Egipto cuando venía el juicio de Jehová sobre todos los primogénitos, y esta era la indicación de Dios que tenía que haber sangre de un cordero sin mancha, macho, joven, en los dinteles, en la puerta de cada familia hebrea. Así que nosotros por miles de años se ha compartido, se ha expresado el significado de lo que significa Pascua. Algunos recientemente estamos entrando en esta revelación de lo que verdaderamente significó aquella noche donde Él pasó por alto las casas de la familia que tenían la sangre del cordero en la puerta y en los linteles. Pero hace más de 2000 años atrás, nuestro Mesías cambió para siempre el significado de lo que es Pesaj, de lo que es Pascua. Imagínate que ella tenía una increíble profundidad, la familia, hasta el tiempo donde nuestro Mesías se hizo carne, habitó entre nosotros antes de padecer por nosotros, antes de ser crucificado. Ya había una profundidad en lo que es Pesaj, en lo que era la preparación. Las familias enteras ya percibían el ámbito de aquella gran fiesta solemne. Es una cita donde Yahweh nos convocaba a todos los que eran parte de Israel. Y sigue siendo una cita, sigue siendo una convocación para nosotros los que creemos que somos parte del Israel de Dios. Así que imagínate que ya tenía una profunda, increíble mensaje Pesaj desde aquella vez que el Señor lo sacó de Egipto, y en aquel tiempo donde Yeshua levantó el pan, donde dio y compartió la copa con sus discípulos. Yeshua ya había cambiado vidas completas, ya ciudades enteras, aldeas completas venían a escuchar al rabino, a Yeshua. Sabían que había vida en él, había milagros, señales, prodigios impactantes en aquel tiempo, y las fiestas solemnes ya tenían una profundidad. Ya cada vez que iba a comenzar una fiesta del Señor, una fiesta de Yahweh, una fiesta de Jehová, ya el ámbito en Israel cambiaba, ya era un ámbito de gloria, de presencia, porque era una cita con el Padre. Así que imagínate, y Jesús venía sanando multitudes, liberando, los leprosos eran sanados. Amados, queridos, jamás se había visto en la historia semejantes milagros que sucedieron cuando nuestro Mesías estuvo aquí en la tierra, caminando por las calles de Jerusalén, caminando por todo lo que es los lugares que Él recorrió en aquel tiempo. Jesús ya ayudaba al pueblo, ya estaba trayendo una revelación y ya estaba reconciliando a los pueblos
con el Eterno, con Dios, con nuestro Elohim. Él estaba recordando quiénes ellos eran en Dios, de dónde venían y a la libertad a la cual fueron llamados. Pero esta vez nuestro rabino cambiaría todo el contenido de lo que significa Passover, Pesaj, Pascua como lo conocimos, lo cual era una sombra de lo que había de suceder en el mismo momento que él tenía que ser sacrificado. Nuestro Cordero Pascual, nuestra salvación, la sangre que hoy ya no está en los linteles de nuestra puerta, hoy ya está en nuestros corazones. Por eso el espíritu de muerte hacia todo aquello que era contra Dios, Passover. Cuando nos ve a nosotros, cuando ve la sangre del Cordero, pasa por alto. Fuimos justificados por ese sacrificio que hizo nuestro Mesías. Así que hoy quiero compartir junto a vos. Todos nosotros ya conocemos la historia y espero que en este mensaje sea mucho más profundo de lo que nosotros lo habíamos aprendido hace mucho tiempo atrás. Cuando Él dijo, el Señor levantó la copa y dijo, hagan esto en memoria de mí, te puedo asegurar que fue justamente lo que Él quiso decir. Hacedlo cada vez que lo hagan, cada vez que tomen el vino, cada vez que partan el pan, háganlo en memoria de lo que yo hice por ustedes. Entonces, en este mensaje, en esta reunión, como lo quieras llamar, nos vamos a mover hacia lo que sucedió aquella última cena, a lo que sucedió en aquel lugar, en aquella mesa, triclinio, donde se encontraba nuestro rabino, nuestro Mesías, Yeshua, con los discípulos. Eran simplemente 13 personas en ese lugar, convocados por su rabino. No había nadie más, solamente los 12 apóstoles que él llamó, que él ungió, y el rabino, su rabino. Y era de suma importancia esta reunión que tenían los rabinos con sus discípulos. Y te vas a dar cuenta que era muy, muy simbólica y profunda, profética. Lo podríamos decir porque fue profética esa reunión. Entonces la pregunta será, ¿por qué debemos guardar la fiesta? Muy simple, porque así lo hacía Yeshua. Él nos enseñó el camino. Él nos mostró el camino. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Yud Het Bat Hei, yo soy el que soy. Y Él se presentó con ese nombre, con el nombre del Eterno, y nos enseñó a que Él era el camino. Y todo lo que Él hacía, no lo hacía por su propia cuenta, sino que lo veía hacer al Padre. Entonces todo lo que nosotros hacemos no lo tenemos que hacer por nuestra propia cuenta ni a nuestra manera, sino hacerlo a la manera en que Él lo manifestó cuando vino, cuando la Torá, cuando la palabra, cuando el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Así que, ¿por qué debemos guardarla? Porque Él lo hizo, porque los discípulos lo guardaban, porque los apóstoles guardaban, porque la iglesia primitiva lo hacía. Y queridos, era una iglesia que se movía en el poder. Hoy muchos anhelan milagros, señales, pero no quieren, quieren el resultado, quieren el poder, lo que se movía, pero jamás, y desechan a lo que es más importante, que es la palabra, que es Cristo. Él se hizo carne, es la Torá misma. Así que tengamos cuidado, porque eso también habla cuando nosotros, el apostatar, es apostatar de la fe, apostatar de lo que es la palabra. Tengamos mucho cuidado, y quizás algunos inocentemente lo hicimos ignorando, pero hoy la revelación viene para que nosotros no caigamos en esta apostasía, en apostatar. La palabra es Cristo, siempre fue Cristo, desde el principio. Sacá a Yeshua del antiguo y del Brit Hadashah, que es el nuevo, o el pacto renovado, sacalo y nada va a tener sentido. Sacá a Yeshua en todo lo que sucedió en el Antiguo Testamento, porque todo habla de Él. Él dijo, todo habla de mí, las Escrituras hablan de mí, pero ustedes no me reconocen. Entonces, si sacamos a Yeshua de la Torá y decimos, no es importante, la Torá no es importante, es el Antiguo Testamento, como lo mal llamamos por mucho tiempo, sacá a Yeshua, entonces te vas a dar cuenta que no hay ninguna profecía cumplida. Pero poné a Yeshua y te vas a dar cuenta que todo encaja a la perfección. Así que, ¿por qué debemos guardar la fiesta? Porque Él lo hacía, porque Él nos enseñó el camino, porque dijo, Yud Het Bat Hei, soy el camino, soy la verdad y soy la vida.
Y no solamente eso, se presentó como la roca, se presentó como el árbol, la vid, el pámpano. Él se presentó diciendo: yo soy el que soy, Yud, Het, Bat, Hei. Así que es un tiempo donde el Señor está restaurando su nombre, y que nosotros debemos comenzar, cuando viene la revelación de quién es Él y su nombre, que nosotros podamos llamarlo por su nombre. Dice: en aquel tiempo, en el último tiempo, daré a conocer mi nombre y restauraré mi nombre. Así que Él en este tiempo está restaurando todas las cosas, se están reconciliando por medio y a través de nuestro Mesías Yeshua. Así que el Pesaj en este tiempo no se trata solamente de recordar lo que sucedió en Egipto, sino de lo que Él hizo aquella noche. Y lo que nos indica es que cada vez que nosotros lo hacemos en memoria de Él, lo que nosotros estamos haciendo es preparar nuestro cuerpo, nuestro templo, nuestra vida para la resurrección. Dice Pablo que anhelamos ser revestidos de lo incorruptible, porque esta carne y esta sangre no pueden heredar el reino. Debemos ser transformados, y va a venir esa transformación. Dice: en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados a la imagen de aquel que nos creó. El recordar y el hacerlo y el encontrarnos en estas citas de estas fiestas solemnes del Señor es para prepararnos a nosotros mismos como la esposa, es para prepararnos a nosotros mismos para ser ordenados como fue ordenado Aarón. ¿Se acuerdan? Aarón, de eso tipifica también la fiesta de los panes sin levadura, 7 días. Aarón y sus hijos fueron los primeros ordenados antes de que el fuego de Yequinaj, de Dios, llenara el tabernáculo en aquel lugar donde estaban en el desierto. Dice que ellos fueron vestidos con vestiduras de lino fino, y Aarón como sumo sacerdote, y en el umbral del templo dice que lo ordenaron a ellos para que sean un linaje de sacerdotes. Entonces esto también es lo que nosotros estamos haciendo, nos estamos preparando al entrar en comer los panes sin levadura físicamente, espiritualmente nosotros nos estamos preparando para ser ordenados cada día, para ser nuevamente ordenados como reyes y como sacerdote. Aarón y sus hijos en el umbral del templo, dice que tenían ahí la mesa con los panes sin levadura. Por 7 días estuvieron dentro, mientras todo el campamento estaba, se escuchaban las risas, se escuchaban los encuentros de ellos, las guitarreadas. Ellos estaban preparando, ellos estaban comiendo, no tenían contacto con las demás tribus, ellos estaban dentro del templo comiendo los panes sin levadura. Pero cuando pasaron los 7 días, dice que ellos salieron y fueron ungidos y fueron ordenados como reyes, como sacerdotes en aquel tiempo. Y cuando sucedió esto y Aarón comenzó a hablar las primeras palabras como sumo sacerdote, la gloria de Dios llenó el lugar, respaldando y ordenándolos a ellos. Así que nosotros sabemos que al estar entrando en las fiestas del Señor, al honrarlo, porque lo hacemos como un memorial, al honrar lo que el Padre dijo que van a ser perpetuas y que estas fiestas no se deben dejar de hacer, sino que se hacen, y no las puso el hombre, no las puso los judíos, no las puso el hombre, no las puso Moisés. Le dicen la ley de Moisés, no fue la ley de Moisés, fue la ley dada por nuestro Padre a todos aquellos que amen su palabra y que amen su ley. Por eso Jesús dijo: si me amáis, porque Él mismo dice: yo soy el Padre, yo estoy en el Padre está en mí, somos uno con el Padre. Y si me amáis, entonces guardarán mis mandamientos. Y te recuerdo que Jesús no estaba hablando del Nuevo Testamento, como lo llamamos, o el pacto renovado, el Brit Hadashah. No estaba hablando de todo de hechos de los apóstoles, de ninguna carta, porque todavía no existían ninguno de ellos, ni se habían escrito. Estaba hablando de la bendita palabra de Yahweh, de la bendita palabra de nuestro Elohim, que es la Torá. Así que nosotros en esta fiesta nos estamos preparando para ser ordenados, porque como los hombres, mujeres, como reyes y sacerdotes, primeramente en sus casas, en sus hogares, y también hacia la sociedad. Es poner a un lado la carne
y morir a nosotros mismos para ser resucitados a la imagen y a la semejanza de nuestro rabino, de nuestro Mesías. Entonces, toda familia del primer siglo pasaban su tiempo anhelando el día de Pesaj y comenzaban a sacar la levadura de sus casas mucho tiempo antes de comenzar las fiestas. Por ejemplo, ahora que faltan una semana, 2 semanas prácticamente para nosotros celebrar Pesaj y también la fiesta de panes sin levadura, la gente en Israel en este tiempo ya está sacando de sus casas todo lo que es todo lo leudado, todo lo que es panes con levadura. Las panaderías de aquel lugar ya están comenzando a vender panes sin levadura, porque todo aquel que se considera israelita o pueblo de Dios, pueblo de Yahweh, como nosotros, dice que ellos la costumbre en el primer siglo, imagínate ahora, sigue en gran masa, digamos, no en la totalidad porque algunos no lo hacen, pero sí la mayoría en la tierra de Israel están desde ahora comiendo y ya preparándose para las fiestas de primavera, que te digo que son unas fiestas tremendas, grandísimas, son fiestas solemnes donde vienen de todos lados turistas a celebrar Pesaj, a celebrar la fiesta de panes sin levadura. Así que, ¿y qué es levadura? Es el pedacito de masa que sacaban de la masa madre. En la antigüedad, los israelitas lo que hacían era hacían una masa común sin levadura, todo como la podríamos hacer nosotros sin levadura, pero sacaban un pedazo de esa masa y la trabajaban. Esta masa se convertía en un hongo, que de ahí viene la levadura, es de la familia de los gérmenes, la familia de las bacterias. Entonces se trabajaba semanas, esa masa se la dejaba hasta que se vuelva levadura. Entonces después cuando la mezclaba, tardaban semanas en que quede exacta, para que pueda levantar esa masa que estaban haciendo. Así que era un trabajo. Y de esa levadura decía el Señor que tenían que liberarse en todo lo que es esta fiesta de primavera. Así que bueno, la levadura, así como fue en el principio, también lo es hoy. Y representa el orgullo, amados, representa las falsas doctrinas, representa todo lo agregado por el hombre a la bendita palabra de Dios. Eso es lo que representa. Así que es poner algo dentro, en este caso, algo dentro de algo santo, que es la palabra de Dios, y deteriorarlo y hacerlo agrio, porque sabías vos que la masa del primer siglo el pan era agrio. Ellos trabajaban esa levadura, y el pan que hacían, el pan casero, las tortas que hacían con levadura de ese tiempo, lo hacían y la masa quedaba agria. Entonces el Señor decía, saquen y quiten toda levadura que agriega la masa, que la hace agria. Entonces la levadura es una célula derivada de hongos, derivada de la familia de los gérmenes, de las bacterias, unicelular. Y bueno, la levadura lo que hace, su función y su fin es comer organismo vivo y transformarlos en agrios. Claro ejemplo de lo que sucede con la levadura espiritual. Por eso Jesús le decía a los discípulos, límpiense de la levadura de los fariseos, porque ellos hablan, dicen, pero no hacen. Son sepulcros blanqueados. O sea, hablan, pero por dentro son huesos secos, muertos. Quiten esa levadura, quiten todos los agregados que han realizado los escribas, los fariseos, los rabinos de aquel tiempo. Por eso nosotros y muchos de los que creen en el Mesías Jesucristo, nuestro Señor, no podemos enseñar cábala ni tampoco Talmud, porque eso es la Torá sacando a Cristo y agregándole todas las tradiciones que ellos tienen. La otra vez compartimos fragmento, digamos, de los escritos que tenían de lo que sucedió en el año en el cual nuestro Mesías fue crucificado y en el cual Él resucitó, que eso lo compartimos como unas crónicas, como algo que sucedió paralelamente a lo que dice las Sagradas Escrituras. Así que las palabras que Yeshua decía y enseñaba, decía, cuídense de la levadura de los fariseos, y que estaba diciendo, cuídense porque ellos agregan a mi palabra santa, a mi manual de instrucciones, a las ordenanzas, porque eso significa Torá, le agregan
agregan a la bendita palabra de Dios. Tengan cuidado cuando ellos agregan a mis instrucciones, porque cuando ellos agregan, opera de la misma manera que operaba la levadura en aquella masa. Transformaban la masa madre, la masa limpia, en una masa agria, y eso es lo que comían. Entonces, todos los años los discípulos y todo aquel que estuviera en Israel y se consideraba pueblo de Yahweh, sacaban la levadura de sus casas y quedaban solo con la masa simple, sin agregados, quedaban solo con en otras palabras, con la pura y santa palabra de Dios. Ellos al pan siempre lo vieron y lo tomaron como algo espiritual, como pan de vida. Por eso Jesús, Yeshua, se presentó como el pan de vida. El Mesías se presentó como el pan de vida. Y fue profetizado en las Escrituras que eso representaba la palabra, pan de vida. La Torá lo llama pan de vida, también lo llama el camino, es llamado la verdad y es llamado la vida. Por eso Yeshua, valga la redundancia, se presentó como el pan de vida, como el pámpano, como el árbol de la vida, como el camino, la verdad y la vida. Así que Él se presentó de esta manera, haciendo alusión de todo lo que habían escrito los profetas acerca de Él. Así que, y una de las cosas que Él remarcó mientras estuvo enseñando, una de las cosas que dijo es: guarden mi Torá, guarden mis mandamientos, de la manera en que yo se los enseño, de la misma manera en que los escribí antes, porque Él dice: yo fui antes que Moisés. Él habla a los fariseos, le dice: yo fui antes que Moisés. Él era el que puso la palabra, él es Elohim, Él es el eterno que se hizo carne, la palabra que se hizo carne. Y dice: guárdenla y tendrán vida eterna si hacen esto, si creen en mí, si lo creen a mi manera, no a tu manera, amado, querido. Hoy vemos tanta gente que quiere creer en Dios y hacer las cosas a su manera, pero tenemos un manual de instrucción que son las Sagradas Escrituras, lo cual Él mostró el camino y cómo debemos hacerlo. Los discípulos no siguieron a su manera, ellos guardaban la fiesta, ellos guardaban la palabra del Señor, ellos eran dirigidos y direccionados por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo jamás se salió de las Escrituras, porque era el Espíritu de Cristo enseñándonos. Y es el Espíritu de Cristo, el Ruach HaKodesh, que nos guía, que nos dirige y que nos lleva por las Escrituras. Lámpara es a mis pies tu palabra y luz que alumbra mi camino. Eso es la función que cumple el bendito Espíritu Santo en este tiempo a todo aquel que quiera y que ame y que abrace la palabra, que abrace a Cristo, que abrace a Yeshua, que abrace al Padre. Está abrazando lo que Él mandó, está amando lo que Él amó y está valorando lo que Él valoró. Así que hoy, quiero hablarte sobre esa última cena que tuvo Yeshua, poniendo 3 puntitos aparte o seguido. Vamos a hablar de la última cena que tuvo nuestro maestro con sus discípulos, con los apóstoles en aquel tiempo. Y esto yo creo que te va a traer mucha liberación, así como lo trajo a nuestras vidas. El escenario del primer siglo, la mesa principal triclinio, la cual hablamos en la reunión pasada con nuestros hermanos. Los evangelios hablan de esta cena y de esta mesa. Y esta mesa era una mesa en forma de U. Ahí te voy a mostrar las imágenes. Esta mesa estaba en forma de U. Sí te vas a dar cuenta que no es la mesa famosa que nosotros conocimos según el dibujo de Leonardo da Vinci, para nada. Es una imagen romana y nada que ver la mesa que se usó en el primer siglo conforme a las costumbres y al Medio Oriente, a la tierra de Israel. Era la mesa triclinio en forma de U, y en ese tiempo había una orden jerárquica que se adaptaba a esa mesa. O sea, no cualquiera que llegaba ahí se podía sentar en cualquier lugar. Dice que el maestro, el rabino, designaba quién se iba a sentar en los lugares principales de aquella mesa, de aquella cena. Y por eso te vas a dar cuenta al leer los evangelios cómo se va redactando. Te vas a dar cuenta que conforme a esta ubicación de esta mesa
se fue desarrollando todo lo que es aquella cena. Y así como es en la tierra, también es en el cielo, porque no sé si se acuerdan que la mamá de los 2 discípulos de Jesús, que dice que son los hijos de Zebedeo, la mamá fue y le dijo al Señor: Señor, te pido que sientes a mis hijos, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y me parece que era así lo que le pedía esta mujer, y el Señor le recalcó y le dijo: no está en mí el ponerlos, dice, sino en la perfecta voluntad del Padre, porque el que invita es el que ubica. Y en este caso, el maestro había convocado a los discípulos a la última cena. Él los había convocado y él los ubicó en el lugar. Y esa mesa tenía un rango, o sea, toda la mesa. Y en nuestra mente occidental, nosotros mirando el cuadro de Leonardo da Vinci o mirando una mesa, la prepararíamos recta y pondríamos a la figura principal en el medio, ocupando el centro. Ese sería nuestro enfoque. En nuestra mente occidental, o en la esquina, como los reyes en la esquina, ahí está la figura principal, y esa es la mesa que nosotros tenemos en nuestra mente conforme a la última cena que tuvo que redacta las Sagradas Escrituras. Es lo que hacemos nosotros con reyes, reinas, con gente importante. Lo ponemos en el medio o en la punta, en la esquina, que es el lugar de honor. Y esto lo aprendimos, esto es conforme a la mentalidad de Inglaterra, conforme a la mentalidad con la cual nosotros fuimos impartidos, con fundamentos, con costumbres de Roma y de Babilonia. Entonces nosotros, cuando decimos la última cena, nos imaginamos la imagen o el cuadro de Leonardo da Vinci, cómo estaban ubicados ahí, pero te voy a demostrar por las Escrituras que no es así, y que según las Escrituras y según las tradiciones y en la costumbre del pueblo de Israel, la mesa era una mesa triclinio, la cual también en los cielos se va a hacer la última cena, la cena de las bodas del Cordero va a ser esa mesa. Por eso ellos lo sabían perfectamente. Por eso la mamá de estos discípulos le decía: Señor, te pido que uno esté a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿Por qué? Porque había un rango. Donde esté el rabino era la parte más importante donde se podían sentar. Por eso el Señor dice: cualquiera que guarde mis mandamientos será grande en el reino. Y cualquiera que no lo enseñe o que no lo practique y enseñe a los otros a no practicarlo, este será pequeño, tendrá un lugar muy en mi mesa, en un lugar donde menos importante, será pequeño. Eso es lo que dice las Escrituras. Así que en el primer siglo la mesa no era como la que nosotros tenemos en nuestra mente. Del lado izquierdo, en la segunda silla, se sentaba el rabino. Ahí en la imagen lo vas a ver. De tu lado izquierdo, en la punta, se sentaba el mejor amigo, que en este caso nosotros sabemos que es Juan, el apóstol Juan, el discípulo amado. Al lado del rabino, al lado había otra silla donde estaba otra persona sentada con un alto honor. Esa parte izquierda que ves era la parte más importante, donde el rabino designaba quién se iba a sentar en eso. En la parte del medio que ves, que viene a ser como la columna, la parte central de la mesa, se sentaba la gente que era no tan importante, vamos a decirlo así. Y en la parte derecha de la mesa triclinio se sentaba lo peor de lo peor, si se podría decir así. Ahí se sentaba la servidumbre. En esa parte eran la gente menos importante que ocupaba ese lugar. Entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo convocó a los discípulos aquella última noche, la última cena que tuvo para dar las últimas instrucciones, dice que Él recibió a los discípulos y Él los fue ubicando conforme a como Él veía que debían, y puso a su lado a uno y al otro lado puso al otro y los fue ubicando. Y esto, ¿cómo lo podemos ver? En los evangelios, en esa última cena que tuvo el maestro con los discípulos. El mejor amigo del rabino, de nuestro Mesías, que él había designado para que se sentara en el lugar izquierdo, en el primer lugar, que en este caso era el apóstol Juan. No sabemos por qué él se recostaba en el hombro del maestro y por eso se lo llamó el discípulo amado. Amado porque el maestro le designó un lugar importante en aquella última cena, y aparte representaba el mejor amigo,
también tenía una espada. El mejor amigo y el discípulo amado debía tener una espada porque esa era la costumbre, por si alguien entraba, porque recordá que Jesús fue una persona que en aquel tiempo hizo estragos. Cómo liberaba y cómo la religión se levantó en contra totalmente. Lo querían matar todo el tiempo. Por eso la costumbre de los rabinos de aquel tiempo, era que su mejor discípulo, su mejor amigo, su discípulo amado, se sentaba en ese lugar que ocupó Juan y tenía que llevar una espada. Por si alguien entraba a querer agredir a su maestro, agredir a su rabino. Por eso tenía que llevar este mejor amigo, esta persona designada, una espada. Así que aparte de ser su discípulo amado, también lo debía de proteger. Esa era la costumbre, debía de proteger con su vida a su rabino. Por eso te vas a dar cuenta que Juan valoró tanto ese lugar, que fue el único discípulo que permaneció aún a los pies de la cruz de su rabino. Él honró hasta el final a su rabino, lo honró, no escapó, no se fue, no se escabulló, no se escondió, no se atontó, si lo traemos a nuestro vocabulario, sino que él lo siguió y él lo amó. Por eso se lo llama el discípulo amado. Lo mejor de lo mejor estaba sentado en esa mesa, en ese lado izquierdo donde estaba el maestro. Entonces, en el medio estaban ubicados, más o menos, como decíamos, el lado más o menos, pero en el lado derecho era el peor lugar donde cualquiera se podía sentar, y más si lo designaban que se sienten ahí. Era lo más bajo. Si nosotros lo traemos hoy a nuestra mentalidad occidental, sería lo más bajo. Era un lugar, el más insignificante. Era una humillación que tu rabino te haga sentar en ese lugar. Y bueno, ahí se sentaba la servidumbre, como te lo dije, pero en ese lugar ubicado en la última punta del lado derecho, al finalizar esa mesa, ahí estaba ubicado un fuentón con una toalla, y ahí se ubicaba, en ese último asiento se ubicaba la persona que tenía que lavarle los pies a todos. Y recordá que en esa última cena solamente estaba Yeshua, el rabino, y los 12 apóstoles. Uno de ellos tenía que lavarle los pies a todos, incluyendo a su rabino. Y ese lugar fue designado a una persona. El último que se sentaba en ese lugar, designado por su rabino, era considerado el más insignificante. Era el que tenía que lavarle los pies a todos los demás convidados. Y les puedo asegurar que no había peor lugar que sentarse justo ahí en esa última parte, en el pico, en el final de esa mesa triquiño, porque era la ubicación del lavador de pies. Así que te podés imaginar quién se sentó en ese lugar, quién fue designado a sentarse en ese lugar. Si ya lo tenés, si ya has leído las escrituras, seguramente ya sabes quién se sentó en ese lugar. Y es interesante lo que va sucediendo y lo que va redactando las escrituras acerca de esta última cena. Es bien interesante porque si ya prestaste atención a todos los datos que te he dado, te vas a dar cuenta que en esa cena también había otra persona que también llevaba consigo una espada. Seguramente ya te diste cuenta de quién es, de quién estamos hablando. Estamos hablando del apóstol Pedro. Ahora vos solo traías una espada si estabas sentado como el mejor amigo de tu rabino. Solamente por esa causa podías llevar una espada, porque esa es la persona que tiene que cumplir la función de guardar las espaldas de su rabino. Así que Pedro tenía una espada, y te puedo asegurar que en aquel momento, cuando él entró, cuando cruzó las puertas para encontrarse con su rabino en esa última cena, te puedo asegurar que cuando entró Pedro al lugar, él deseaba con todo su corazón que su rabino lo eligiera, que el maestro lo eligiera para sentarse. Yo creo, me imagino esa escena que dijo: mira, maestro, tengo la espada, o sea, anhelo sentarme al lado tuyo, anhelo sentarme en la mesa principal, anhelo estar a tu lado, quiero defenderte. Recuerden que Pedro tenía un carácter bastante importante, que era bien arrebatado y que era una persona que
obviamente no iba a estar en el último lugar, no querría estar. Mientras que pareciera que la escena dice otra cosa, que según lo que nosotros vamos viendo en las escrituras acerca de esa última cena, vemos como que, parafraseando, Yeshua le dijo: el primero será el último y el último será el primero. En el momento que él estaba designando aquel lugar a sus discípulos, y mientras él estaba ubicando a cada uno en esa mesa triclinio, él comenzó a decir: todo aquel que quiera ser grande en el reino de los cielos, primero debe ser pequeño aquí en la tierra, y mayor no es el que es servido, sino el que sirve. Toda esta frase soltaba nuestro Mesías en aquella última cena, haciendo referencia a lo que estaba sucediendo. Entonces Yeshua seleccionaba dónde se debía de sentar cada uno, y me imagino a nuestro Señor diciéndole: Pedro, quiero que te sientes allá en la última parte, en el lado derecho, ahí donde se sienta el lavapiés, quiero que te sientes ahí. Y me imagino a Pedro con toda su mentalidad judía del primer siglo, probablemente no estaba muy contento, es lo más seguro, y conociendo por las escrituras su carácter, podemos asegurar que no estaba conforme con ese lugar. Y como yo le decía a la congregación, imagínatelo a Pedro en el carácter argentino de nosotros, en el lenguaje argentino: maestro, ¿qué me estás cargando? ¿Cómo me vas a hacer sentar en ese último? Yo traigo la espada, ¿no ves? Tengo la misma espada así como Juan. No me voy a sentar ahí. Yo soy Pedro, recordá. Soy la roca, hola. Yo soy la roca. Entonces, vos te imaginas a Pedro quizás en una controversia cuando su rabino le estaba designando un lugar. Entonces, al parecer, y según lo que indican las escrituras, es Pedro mandado a ese lugar, a que se siente en aquel lugar. Y vemos por las escrituras que Pedro se sienta ahí, pero también tiene una espada, y que aquel lugar al cual fue designado para lavar los pies de todos los convidados, en el último lugar donde fue designado Pedro, nosotros leemos por las escrituras de que aquellas personas que llegaban o que eran convidados a estas cenas estaban acostumbrados a llegar sin lugar a dudas, sacarse la sandalia, y lo lógico y obvio era que alguien, el lavapiés, le lavara los pies para poder sentarse a la mesa y cenar. En aquel tiempo las mesas eran pequeñas, eran mesas ratonas como nosotros la conocemos, bajitas, y la gente cada vez que se sentaba en una cena siempre tenía que sentarse y alejar los pies lo más lejos posible de la mesa, ya que era considerado la parte más sucia del cuerpo. Así que nosotros vemos que ahora en esta escena vemos claramente que Pedro fue designado en ese lugar. Y ahora vemos también por las escrituras, si nosotros la leemos cuidadosamente y conocemos ahora la cultura, vamos a ver que hay algo que no está bien en aquella última cena. Hay algo que no está bien. Hay algo que no concuerda según lo que están redactando los evangelios conforme a esta última cena. ¿Y qué es? Que es que Yeshua se levanta, se despoja de su ropa de rabino, se pone la toalla en su cintura y comienza a lavarle los pies a todos los discípulos. Ahora, esto toma un poquito más de sentido cuando nosotros leemos que el que estaba designado a lavar los pies no había hecho su trabajo. Al no hacer Pedro su trabajo, eso podemos verlo nosotros claramente, que muestra el orgullo que había en aquel hombre, y que él estaba sentado en aquel lugar y estaba designado a lavar los pies de sus amigos, de sus compañeros, de sus consiervos, y simplemente vemos que él no lo hace. ¿Por qué vemos que no lo hace? Porque vemos que Yeshua, el rabino, se levanta a hacer el trabajo que tenía que hacer Pedro. ¿Cuántos de nosotros tenemos ese orgullo de Pedro? Queremos hacer lo correcto según nuestra perspectiva, queremos servir a Dios según nuestra perspectiva, y en el nombre de Yeshua vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro. Pero recuerden lo que Pedro dijo cuando Yeshua, el día antes, él anunció que iba a morir.
Pedro había dicho: Señor, nada de esto te acontezca, tú no vas a morir. Entonces, ¿cuál fue la respuesta de Yeshua ante esto que dijo Pedro? Apártate de mí, Satanás, tú no tienes parte conmigo. Y eso, aunque nosotros no lo escuchemos audiblemente, es lo que dice continuamente Dios, el Padre, cuando nosotros amamos al Señor y queremos hacer lo correcto, pero a nuestra manera. Queremos servir a Dios, pero a nuestra manera, a nuestra forma y no a la forma de Dios. Lo único que sale de la boca de Dios es: apártate de mí, Satanás, que esto significa adversario. Me sos adverso a mi propósito y a lo que yo quiero hacer. Así que Pedro lo decía con toda su sinceridad, con todo el amor: Señor, no, tú no morirás. Entonces el Señor le dijo: apártate de mí, Satanás, no tienes parte conmigo. Entonces no es hacerlo a nuestra manera, sino a la manera de Dios. Y Dios y nuestro rabino le estaba dando un lugar a Pedro designado para que pueda lavar los pies, y no lo hizo. Por eso vemos la escena que cuando Yeshua se levanta y se pone la toalla, vemos a Pedro conmovido, quebrado, seguramente hasta las lágrimas, viendo que su maestro se estaba humillando, se estaba despojando de su ropa de rabino, de su ropa de maestro, de su ropa de señor. Se estaba despojando, se puso la toalla y comenzó a lavarle los pies a todos. Y vemos a un Pedro totalmente quebrado, porque cuando llegó a donde él estaba al final, el quebrado le dijo: Señor, tú no vas a lavar mis pies. Yo no merezco que tú me lo laves. Tú no me vas a lavar los pies. Esto es un lugar bien indigno para cualquier hombre. Tú no vas a lavar mis pies. Y el Señor le dijo: Pedro, si yo no lavo tus pies, tú no tendrás parte en el reino. En otras palabras, Pedro nos estaba dando cuenta que el Señor le estaba dando la oportunidad, al sentarlo en ese lugar de lavapiés, al sentarlo en el lugar más inferior y más insignificante, Pedro nos estaba dando cuenta que el Señor le estaba diciendo: Pedro, quiero que te sientes en un lugar de privilegio en el reino. Eso es lo que el maestro le estaba diciendo. Le estaba dando la oportunidad de ser grande en el reino y de ocupar un lugar importante en aquella mesa triclinio del cielo. Y Pedro no lo entendió. Por eso vemos a Pedro quebrado al ver a su maestro, al ver a su rabino que venía hacia él con la toalla y que el fuentón estaba justo a punto de lavar sus pies. Y él le dijo: Señor, tú no harás eso conmigo. Tú no harás, yo sé la humillación que es lavar los pies. Entonces el Señor le dijo: entonces no tendrás parte en el reino. No podrás, porque lo demás no importa. No tendrás parte en mi reino. Y entonces Pedro le dice: Señor, entonces no solamente los pies, sino mi cabeza, mi cuerpo, todo. Y el Señor dijo: no, Pedro, tranquilo. No es necesario. Ya están limpios por la palabra. Necesito limpiar tu caminar, tus decisiones. No es a tu manera, no es a lo que tus pies, a tu forma. Necesito lavarlo. Tiene que ser a la forma de Dios, a la forma que el Padre estableció. Por eso nosotros vemos a Juan el Bautista cuando él dice: preparemos el camino. Él estaba lavando los pies de alguna manera espiritualmente de toda la gente, y él comienza a decir: todo lo cojo sea enderezado y se venga y se establezca y se enderece en el camino. Así que no era la manera de Pedro. Pedro quería hacerlo a su manera, y todo lo que nosotros querramos hacer a nuestra manera, por más que sea sincero y por más que sea hermoso, loable, valorable, eso el Señor lo llama levadura. Eso es levadura. Amados, queridos, eso es levadura. El hacerlo a nuestra manera y no a la manera de Yahweh, eso es levadura. Eso es lo que el Señor llama la levadura, la cual nosotros tenemos que despojarnos. ¿Cuántas veces hemos adorado a nuestro Adonai a nuestra manera? El primer problema grande que nosotros podemos tener es el orgullo.
Y el segundo problema que se manifiesta en esto, que pasó con Pedro, era el miedo. ¿El miedo a qué? Hacerlo a la manera de su rabino. No lo entendía. Él fue preparado para estar en el primer lugar, pero no lo entendía. Tuvo miedo de hacerlo a la manera del Señor, sin saber que todo, o sea, sin darse cuenta que todo lo que hacía Jesús no lo hacía por su propia cuenta. Siempre había un trasfondo espiritual, un mensaje profético en todo lo que él hacía. Así que Pedro manifestó esas dos cosas, orgullo y temor a hacerlo a la manera de su rabino. Y seguramente el pensamiento de Pedro, porque si lo hacemos a la manera si lo hago a la manera de mi rabino, entonces ¿qué van a pensar los demás? Porque estaba siendo humillado delante de los 11 apóstoles. ¿Qué van a pensar los demás? Ese era el pensamiento de Pedro. Ahí aparece el orgullo otra vez, el miedo y el orgullo, el miedo y el orgullo. Esto es lo que pasó con Pedro, esto es lo que habrá sentido Pedro. En otras palabras, si Pedro se levantaba a lavarle los pies a todos ellos los que estaban ahí, entonces seguramente intervenía el orgullo y el temor. O sea, ¿qué dirán? ¿Qué van a pensar estos de mí? Me van a tratar como el peor, porque eso es lo que hacían, como el siervo, me van a mandar de acá para allá todo, me van a mandar a hacer las cosas. Entonces, una de las cosas que vemos que Pedro no lo dijo, pero sí se manifiesta en esto que no hizo, es: yo me rehúso a humillarme a mí mismo delante de mi rabino, delante de mi rey. Y él ni siquiera se imaginaba que Yeshua le estaba dando la oportunidad de poder ser grande en el reino. Porque sabías una cosa, querido, amado, que un verdadero pastor, conforme al corazón de Dios, nosotros, cualquiera que se considere pastor conforme al corazón de Dios, que está dispuesto a ser humillado, porque eso somos nosotros. Los pastores estamos propensos a ser humillados, pero no vamos a negociar con la palabra de Dios, no vamos a negociar con lo que Él nos mandó a hacer. Y un verdadero pastor, conforme al corazón de Dios, un verdadero hijo de Dios, un verdadero discípulo, ¿sabes qué es considerado? Simplemente un lavapiés. Eso somos nosotros. Somos los que llevamos la palabra, no solamente para que la gente pueda beber, sino que también nos humillamos a lavar sus pies con la palabra, para que ellos puedan ver el camino correcto, que no es a tu manera ni a mi manera, sino la manera de Dios. Y es ahí donde se refleja un verdadero pastor conforme al corazón de Dios, que muchas veces es humillado, que muchas veces es menospreciado, que muchas veces la gente dice: mejor me voy al otro, que habla mejor, que va a decir palabras que a mí me convenzan, que lo haga a mi manera. Y eso es lo que somos considerados, como Juan el Bautista, un lavapiés, preparaba el camino a su maestro. Había otro lugar en la mesa de aquel triclinio, importantísimo. Ese era un lugar de una persona de alto honor, que era designado por el rabino. Esa era la silla que está al lado izquierdo de Yeshua. La punta la ocupaba Juan con su espada. Estaba atento a que nadie entrase, y que cualquiera que entrase a querer herir a su maestro ya sacaba la espada. Pero del otro lado había otro lugar muy importante, que todos en ese lugar anhelaban ese asiento de honor, de alto honor, designado por el maestro. En aquel tiempo, entonces, a esa persona que se sentaba a ese lado, que seguramente ya te habrás dado cuenta también quién es el otro personaje importante que ocupaba el lugar al lado del rabino, del otro lado izquierdo. En aquel tiempo, el alto honor que daba el rabino, él hacía un acto que todos sabían que ese era su invitado más importante, de alto honor. En aquel tiempo el rabino dice que en la mesa, cuando estaban comiendo, cuando estaban compartiendo, dice que él quebraba el pan sin levadura. El pan sin levadura es bien seco, es como un hojaldrado, ¿no es cierto? Eso, no sé cómo se dice. Bueno, es bien durito, bien, que lo partís y se siente que se quebró el pan. Y dice que en aquel tiempo el acto que hacía este rabino y cualquiera que quería honrar a su invitado de honor, que se sentaba a su lado,
en el lado izquierdo del rabino, dice que él quebraba pan y este era el acto que todos vieron. Dijeron, cómo anhelo estar en ese lugar, cómo me gustaría ser aquella persona al cual mi rabino quiebre pan. Dice que quebraba el pan y lo untaba en la comida y dice que se lo daba a su invitado de más alto honor, y ese lugar lo ocupaba Judas. Y el simbolismo de esto que hacía el rabino es verdaderamente impactante, que nosotros jamás lo hubiésemos entendido si no vamos a la cultura y si no vamos al porqué. Todo lo que hacía Yeshua tenía un porqué, y todo lo que hacía tenía un mensaje profundo. Por eso el Señor nos está llevando a que podamos entender quién era Él, y entender algo que Él, si nosotros, voy a desviarme un poquito, pero si nosotros nos vamos a cuando Él se encontró con Saulo, cuando perseguía a la iglesia, si podés leer las escrituras ahí en ese episodio, dice que el Señor se le presentó y él dijo, ¿quién eres, Señor? Una luz resplandeció. Pablo hablaba muchos idiomas y dice que Yeshua se presentó y habló en el idioma hebreo. ¿Y sabes qué le dijo? Yo soy, no le dijo Jesús. No le dijo soy Cristo, yo soy Yeshua. Por eso debemos entender el lenguaje, y las acciones que hizo el maestro no fueron al voleo, fueron específicos y tenían un significado profundo. Y este simbolismo que hizo es verdaderamente impactante: el quebrar pan, el untarlo en la comida y dárselo a su invitado de más alto honor en aquel lugar, que era Judas. Dice que el pan representa vida. Vos recordás que ellos vivieron, dice, ¿por qué representa vida para los hebreos? Para nosotros o para cualquier otra persona puede ser lo más insignificante. Podemos vivir sin el pan porque tenemos tantas cosas para comer. Para el pueblo de Israel era vida, porque cuando dice que Yahweh lo sacó de la tierra de Egipto, dice que lo sustentó con el pan por 40 años. El pan era la vida, era el sustento. Sin el pan era muerte. Dice que el maná venía del cielo para darles vida, para que ellos pudieran vivir. Era tan impactante lo que hacía el rabino cuando quebró el pan, porque representaba vida. Y quebrar el pan, dice que simplemente representaba perdón, redención, restitución, reconciliación. ¿Qué es lo que estaba haciendo Yeshua al quebrar pan? Dice que él estaba diciendo, en otras palabras, todos sabían el significado, todos hicieron un silencio sepulcral en aquel momento cuando él quebró pan. Y todos decían, ¿a quién le va a dar? Porque a quien él le daba era el invitado de más alto, ¿no? El más valioso de todo. Entonces lo que estaba diciendo es, quiero quebrar pan con vos. Estaba diciendo, yo te amo. En ese accionar que estaba haciendo nuestro rabino, nuestro amado Yeshua, nuestro Mesías, le estaba diciendo a Judas, yo te amo, yo quiero quebrar pan con vos, yo quiero restaurar mi relación con vos, yo te perdono. Esas eran las palabras y el significado impactante de lo que Yeshua estaba haciendo en aquel tiempo, que quedó registrado en las Sagradas Escrituras. Y a mí me impacta el escuchar y el poder entender esto que se estaba gestando, y que todo lo que hacía Yeshua no tenía una importancia y una relevancia espiritual tremenda. Se lo estaba diciendo de una manera tremenda. Le estaba diciendo, yo te amo, Judas, yo te perdono, Judas, todavía sos mi amigo. En otras palabras, el maestro estaba un tanto y decía, todavía estás a tiempo de dejar de hacer eso que vas a hacer. Todavía te estoy dando la oportunidad de que seas parte y de que seas grande en el reino. Eso es lo que el Señor le estaba diciendo a Judas. Yo te amo, porque bendito sea el nombre de Dios, como lo dije en la congregación, que el Señor de cualquier otra parte podría haber sacado a alguien que lo entregue. Le estaba dando la oportunidad, le estaba diciendo, sos mi amigo, todavía te considero mi amigo. Y Judas sabía muy bien lo que él estaba haciendo, sabía el acto que estaba haciendo el maestro, sabía exactamente lo que él le estaba diciendo. Era la oportunidad que Judas tenía
de cambiar su corazón para siempre. Pero vemos por las Escrituras que Él decidió no hacerlo, que Él decidió rechazar ese amor, rechazar ese perdón, rechazar la reconciliación y la amistad de su rabino. Y vemos el desenlace que tuvo Judas. Te invito a que puedas leer ahora sí las Escrituras en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, verso 14, dice lo siguiente: cuando era la hora, se sentó a la mesa. ¿Qué mesa? La mesa triclinio, la que estamos hablando, la última cena. Lucas habla acerca de esta última cena que tuvo Yeshua con sus discípulos. Y dice que se sentó a la mesa y con él todos los apóstoles. Y les dijo: oh amigos, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que yo padezca. Porque os digo que no la comeré más. En otra versión dice: porque os digo que yo no la podré comer hasta que se cumpla en el reino. Esas fueron las palabras, y yo te estoy leyendo Reina Valera 1960, pero en la versión original dice: yo no la podré comer con ustedes hasta que se cumpla en el reino. Y dice que habiendo tomado la copa dio gracias y dijo: tomad esto, repartidlo entre vosotros. Ahí vemos también que Él no comió de ese pan ni de esa copa. Dijo: tomad esto, repartidlo entre vosotros, porque os digo que yo no beberé más del fruto de la vid. Y en esta otra versión original dice: yo no podré beber de ella hasta que el reino de Dios venga. Y dice que tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, dice, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Y acá vemos dos cosas pero muy importantes que está diciendo Yeshua. En primer lugar, Él no comió Pesaj. Esa última cena no fue cena de Pascua como se malinterpretó por mucho tiempo, sino que fue la última cena que tuvo previa a la Pascua. El otro día era 14 de Abib. Él estaba, no al otro día, sino que él estaba cenando el 13 para el 14. Recuerde que de tarde a tarde comienza otro día. Y a la madrugada del 14 fue arrestado. Él no comió Pesaj con sus discípulos. Él estaba haciéndola. Ellos tienen la costumbre de comer, de preparar antes los panes sin levadura. Las hierbas amargas ya la ponían en la mesa. Ahora mismo la gente, la tierra de Israel, como te dije al principio, ya se está preparando y ya está comenzando a poner en sus mesas las hierbas amargas que representan todas estas características que tienen las fiestas de primavera. Entonces, en aquel tiempo, el Señor tuvo esa reunión antes de ser crucificado, esa comida, esa última cena. Y claramente está hablando, por eso el ver varias traducciones, porque algunas traducciones tergiversan lo que realmente sucedió y lo que realmente una sola palabra puede cambiar el significado de todo. Así que vemos que en el original dice que él no comió del pan ni bebió, y aclaró, dijo: yo no lo podré hacer, no podré celebrar con ustedes, porque obviamente Él era el Cordero Pascual, era el que iba a ser comido, el que iba a ser sacrificado hasta que se cumpla en el reino. Y la segunda cosa es que está haciendo alusión y referencia a Jeremías 31:31, hablando del nuevo pacto. Este es mi nuevo pacto. Y ese nuevo pacto que habla Jeremías, que se cumple ahí cuando Yeshua parte el pan y cuando levanta la copa, está hablando de la casa de Israel, la restauración de la casa de Israel y la restauración de la casa de Judá, que ese pacto es matrimonial, el nuevo pacto. Una de las cosas que nosotros vamos a entender cuando leemos la Torá, cuando leemos las Sagradas Escrituras, es que está establecido en la ley de que cuando el marido repudia a su esposa por adulterio, que esto fue el repudio, la carta de divorcio que dio. Ahí lo vemos en todo el libro de Oseas, está representado la carta de divorcio que Yahweh dio a las 10 tribus perdidas, que es la casa de Israel, que somos nosotros, que nos dio la carta de repudio, de divorcio.
Y está la casa de Judá, que también adulteró, pero no le dio la carta de divorcio, sino que vemos acá que el nuevo pacto, dice que la persona en el antiguo pacto, el marido que daba carta de repudio o que se divorciaba de su esposa por adulterio, cuando lo hacía ya no podía volver a tomarla como mujer. Era totalmente prohibido. Y eso fue lo que hizo Yahweh con las 10 tribus perdidas. Nos dio carta de repudio, carta de divorcio, pero después dice que la única forma que la esposa quede, que se le borre esa afrenta de adulterio, era que el marido muriera y quedaba libre del adulterio y podía casarse. Entonces ese es el nuevo pacto que hizo Jesucristo. Dijo, él tenía que morir, el marido tenía que morir, él vino a morir para volver a tomarnos como esposa, para darnos un nuevo pacto matrimonial. Entonces él estaba haciendo referencia a el pacto matrimonial que él estaba creando y que después de su muerte íbamos a quedar libres de esa afrenta, libres de esa carta de divorcio para volver a casarnos y él volver a tomarnos como su esposa. Por eso él dijo que de la casa de Judá y de la casa de Israel, que son las 12 tribus, iba a ser una sola casa. Ese es el pacto matrimonial que está haciendo el Señor con nosotros, con todo el Israel. Y este pacto matrimonial que él estaba creando esa noche no podía ser completamente rectificado hasta que el pacto sea completamente consumado, y de eso se trata la fiesta de Sukkot. Por eso es importante celebrarla. Esa fiesta de Sukkot, que es la última fiesta de la fiesta del otoño, que todavía las fiestas del otoño no fueron cumplidas proféticamente. Habla y hace alusión a las bodas del Cordero, la fiesta de la cabaña, de los tabernáculos. Se la conoce como la fiesta de Sukkot, la jupá, donde los matrimonios hebreos arman la jupá para casarse, que es una formita de casa, y ahí hacen la ceremonia. Todo eso tipifica la fiesta de Sukkot y hace alusión a la cena de las bodas del Cordero. Y será el último Pesaj para siempre, en la cual nosotros vamos a celebrar. Es ahí donde vamos a cenar y vamos a comer con nuestro rabino, nuestro Rey de Reyes, Señor de Señores. Él va a cenar con nosotros, va a cenar con vos y con todos aquellos que lleguen a la medida y a la estatura para calificar como la esposa del Mesías en aquel hermoso día. Por eso es importante que nosotros la mesa del triclinio que se vio en esa noche también será en aquella cena de las bodas del Cordero, donde nosotros tenemos que calificar para ser la esposa la que se sienta en ese alto honor como se sentó Judas, en ese lugar de privilegio. Esa es la esposa que estará. Todos aquellos que hayan amado la palabra, no solamente amar a Cristo, a Yeshua, lo amamos, pero ahora amamos lo que Él ama, amamos el hacer su voluntad, no nuestra voluntad, no a nuestra manera, sino a su manera. Dice que Él tomó el pan y lo partió y dijo, comed, esto es mi cuerpo. Y sabías una cosa, que los rabinos o los cabezas de hogar, los hombres, que en ese caso ellos partían todo el día el pan, dice, nunca lo debían tomar con la mano izquierda. Se consideraba la mano sucia. Por eso, si escuchaste el mensaje anterior que hablamos de Pesaj, cuando el sacerdote en la fiesta de Yom Kippur dice que siempre salía la piedra blanca en la mano derecha, haciendo alusión de el favor de Dios en el sacerdote. Pero desde que murió Yeshua en el año 30, el favor de Dios ya no caía en la mano derecha, ni tampoco salía la piedra blanca, sino que por 40 años salió en la mano izquierda, que esto tipifica la mano sucia, y salía la piedra negra. Así que esto era muy significativo. Entonces dice que los padres de hogar, los sacerdotes de hogar, los cabezas de familia, los rabinos, los sumos sacerdotes, nunca agarraban el pan que era estilo torta frita o torta asada, nunca lo agarraban con la mano
izquierda porque se consideraba la mano sucia. Siempre lo agarraban con la mano derecha. Solamente había una excepción, que cuando lo agarraban con la mano izquierda era cuando lo tomaban con ambas manos y lo elevaban arriba. Lo elevaban en forma de como nosotros agarramos la Torá, la Biblia, las Sagradas Escrituras. En esa forma dice que se tomaba el pan. Cuando tomaban el pan con ambas manos, esto representa el pan de vida, que ya te lo dije, hoy representa la Torá, representan las Escrituras, el milagro de que ellos fueron sustentados por el maná en el desierto 40 años. Entonces para ellos el pan significa la sustancia de vida, y si verdaderamente solo viviéramos de pan, dicen en aquel tiempo, era lo que hablaban los rabinos, si verdaderamente viviéramos solo del pan y un poquito nada más de otras cosas, nuestras vidas serían muy, pero muy diferentes. Por eso Yeshua, cuando se enfrentó a Satanás, le dijo: escrito está. Vos acordate que siempre él manifiesta: escrito está. La Torá, por la palabra, siempre habló con la palabra, y le dijo: no solo de pan vivirá el hombre. Le dijo a Satanás, estaba conectando el pan de vida, la Torá, la estaba conectando a la vida, a él la estaba uniendo, estaba haciendo uno. Y solamente dice, cuando dice no solo de pan vivirá, sino de toda palabra que sale de la boca del Padre, él estaba hablando de una sola palabra, y era la Torá. Ahí no había ni Nuevo Testamento, ni cartas, ni siquiera estaba el apóstol Pablo, y él hablaba de una sola palabra, no solo de pan, sino de la palabra. Estaba hablando de la Torá. Claramente, Yeshua siempre enseñó la Torá. Los apóstoles enseñaron la Torá. El apóstol Pablo enseñó la Torá. Ellos enseñaron la Torá. Así que no solo de pan vivirá. Dice, conectó el pan, lo que ellos tipificaba, el vivir, el depender del pan, lo conectó con él, con la Torá, con la vida. Así que es impresionante el significado que tiene todo esto. Efesios capítulo 1, verso 4, dice que el Señor a nosotros, su pueblo, el pueblo de Israel, nos escogió para que seamos luz en el mundo. Y Efesios 1:4 dice, según Él nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos, sin mancha, delante de Él, en amor. Fuimos escogidos para llevar su luz a todas las naciones. Esa es nuestra misión, amados. Esa es tu misión. Fuimos escogidos para llevar su luz a las naciones. Y su luz, ¿qué es? Su luz es su palabra, no mi palabra, no lo que a mí se me ocurra, no lo que yo quiera inventar. Dice que fuimos creados para llevar su luz, su palabra, sus instrucciones a las naciones. A veces amamos más lo que nosotros creemos, lo que nosotros a veces nos imaginamos, o lo que alguien dice por encima de lo que Dios ya dice. Dice que nosotros fuimos criados y escogidos desde antes de la fundación para que fuésemos santos, sin mancha delante de Él, para llevar su luz a las naciones, su palabra y sus instrucciones. Desde que Adán y Eva cayeron, desde que Adán y Eva decidieron no comer de la palabra, que es el árbol de la vida, y decidieron comer del árbol de la mezcla. O sea, en parte hago la voluntad de Dios y en parte hago mi voluntad. Es el árbol del bien y del mal, del conocimiento. Desde que Adán y Eva cayeron, todo el mundo comenzó a hacer las cosas a su manera y dejó de hacerlo a la manera de nuestro Elohim, siguiendo los pensamientos, razonamientos de sus propios corazones y todo lo vano. Y por eso el mundo está en oscuridad, y oscuridad que es sino estar fuera de Cristo, fuera de Dios, fuera del tabernáculo. La luz es estar dentro, y el comer, hay mucha gente que dice creer en Yeshua, creer y amar al Padre, pero no aman su palabra, no la tienen en cuenta. Siguen comiendo del árbol de la mezcla del bien y del mal. En parte hago porque a veces a nosotros nos enseñaron así, a tomar parte de las escrituras. Sí, es bueno dar el diezmo, pero lo demás está abolido. Si el diezmo está en el Antiguo
como nosotros mal llamamos, Antiguo Testamento. Amados, Yeshua no vino a abolir lo que el Padre dijo. Él vino a rectificar, a avalar lo que dijo el Padre. Él vino a cumplirlo. Y el seguir comiendo del árbol del bien y del mal, como muchas veces lo hemos hecho, hasta que comenzamos a comer del verdadero árbol de la vida, que es la palabra, que es Cristo, que es la Torá, que se hizo carne. Y el seguir comiendo del árbol de la mezcla explica el mundo en el cual nosotros hoy estamos viviendo. Así que, en otras palabras, el Señor nos está diciendo: tomen mi manual de instrucción y vayan y sean luz a las naciones, indicándonos que hagamos lo que vemos en la palabra y lo que Él hizo. Siempre Yeshua honró la palabra del Padre. Y es más, dijo: yo no vine a hablar mi propia voluntad, no vine a establecer mi propia voluntad ni a hacer a mi manera. Todo lo que veo al Padre, eso es lo que hago, y no hago nada por mi propia cuenta. Él nos enseña que no seamos solamente oidores. Es como aquellos que se miran, dice la palabra, se miran al espejo, se miran en la Torá, se miran en la palabra, después salen y se olvidan y hacen a su manera. Entonces nos está llamando a no ser solamente oidores, sino hacedores de su palabra. Cuando somos hacedores, entonces reflejamos perfectamente la luz de Yahweh. Y la luz, desde Génesis hasta Apocalipsis, es Yeshua. Es la palabra que se hizo carne para enseñarnos a cómo alumbrar y cómo ser luz en medio de las tinieblas. Dice que había gran oscuridad, dice, pero el pueblo y la nación que estaba sentada en tiniebla vio gran luz, vio la palabra que se hizo carne, Yeshua. Esta es la oración que hizo Yeshua aquella última cena en aquella noche, y era una costumbre que la hacían siempre, todo cabeza de hogar, todo rabino, todo sacerdote lo hacía. Y esta es la oración que hizo. Dice que Yeshua tomó la copa y dijo: bendito seas tú, Señor nuestro Dios, Rey del universo, que traes hacia nosotros el fruto de la vid. Si realmente nosotros conociéramos todas estas costumbres, amados, queridos, costumbres hebreas, bíblicas, dadas por el Padre a su pueblo, y el significado de ellas, entonces nosotros la practicaríamos continuamente, todos los días. ¿Y sabes qué? Entonces todas las cosas se levantarían en vida, resucitarían, habría un avivamiento si nosotros tomáramos con todo nuestro corazón todo lo que nos enseñó el Padre, todo lo que está escrito en su palabra. Si realmente conociéramos todas estas cosas, todas las cosas tomarían sentido y todo lo muerto resucitaría. Esta oración que hizo Yeshua, dice que la hacían todos los días los sacerdotes de hogar, los rabinos, 3 veces por día. Por eso Jesús se presentó en algo que hacen ellos 3 veces por día. Dice que partían el pan y tomaban el vino. Nosotros por mucho tiempo todos los días tomábamos la Santa Cena. Imagínate, ellos la hacían 3 veces por día, todos los días. Por eso Jesús se presentó como la vid. Él dijo: yo soy la vid y vosotros sois la rama. Todo el que se mantenga en mí y yo en él, dice. La significancia de esto, amados, es tremendo, ya que todos los días, 3 veces al día hacían esta oración. Si Él es la vid, entonces nosotros, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos producir? Nosotros debemos producir frutos. Nosotros sabemos que quién está en la vid y quién no está en la vid. La vid es Yeshua. ¿Por qué vamos a saber quiénes están y quiénes no están? Por sus frutos. Porque si ellos están en la vid, si la gente que dice que ama al Señor están en la vid, van a producir tremendo fruto. Los mismos frutos que produzco Yeshua. Van a amar la verdad, van a amar al Padre, no van a hablar, no van a hacer por su propia cuenta, van a hacer lo que dice la palabra, lo que dice el Padre. Yeshua dijo: no tomen en cuenta sus palabras, o sea, simplemente porque dicen que me siguen, simplemente porque hay señales. La Biblia dice: en aquel día muchos dirán: Señor, en tu nombre hicimos esto, hicimos lo otro. Y el Señor le dice:
apartaos de mí, detractores de la Torá, infractores de la Torá, hacedores de maldad. Entonces, amados, queridos, tenemos que replantearnos en este tiempo y en este momento, hacernos una pregunta: ¿estamos seguros de estar produciendo el fruto de nuestro Mesías? ¿Estamos seguros de que estamos en el árbol? Porque si estamos prendidos a la vid que es Yeshua, tenemos que producir frutos dignos de ese árbol que es nuestro Mesías. Así que, ¿y cuál es el fruto? No sé si vos te diste cuenta, pero en las Escrituras dice que a cada lugar donde Él fue, las vidas de las personas fueron afectadas por su fruto, fueron cambiadas para lo mejor. Y ese fruto produjo que esas personas puedan acercarse más y más a su Creador. No solamente hicieron y seguían las costumbres, todo lo que el Señor indicó en su palabra, sino que ellos constantemente aprendían, amaban y deseaban la vida del Padre, la vida del Mesías. Otra cosa importante que había en aquella mesa, que son las hierbas amargas. Bueno, dice que esta mesa, una de las hierbas que representaban las hierbas amargas era el perejil, el perejil verde recién cortado, y en la mesa había este perejil verde. No era ese amarillo, no era seco, era verde recién cortado, y al lado había un vaso con agua con sal. Este vaso estaba mezclado con agua con sal, y dice que en la mesa la costumbre era untar el perejil, las ramitas de perejil en el vaso con agua salada, y se las comían. Esto es lo que habla de las hierbas amargas. El perejil representan las hierbas de la primavera. Siempre los hemos puesto en las comidas de los restaurantes como una decoración que nadie se quiere comer al final. La ponen como una decoración ahí. El perejil representa primavera, crecimiento, y en el primer siglo era significativo, ya que era una sociedad totalmente agrícola. En otras palabras, sin el crecimiento verde de la primavera te morías. Ese era el dicho. Y ellos plantaban, hacían sus plantaciones de todas las comidas, las hierbas, y dependían de la lluvia de Hashem, de nuestro Elohim. Ellos dice que plantaban y oraban, se arrodillaban y oraban, y dependían y confiaban en que Él enviaría la lluvia, las aguas de vida. Y uno de los dichos era: sin las aguas de vida, sin la lluvia de Yahweh en la tierra, dice, traer la semilla era en vano. Era lo mismo, significaba lo mismo que morirse, porque necesitaban la semilla, y necesitaban y dependían de la lluvia del Creador. Entonces el perejil significa primavera. Ellos remojaban 2 veces el perejil en el vaso de agua salada y se lo comían, y esto representaba de que ellos estaban en atadura en Egipto, y el agua salada representaban las lágrimas derramadas en aquel lugar por causa de la esclavitud. Y esto sirve cada vez que ellos lo hacían para que jamás se olviden de que estuvieron en esclavitud, y que Yahweh Elohim los sacó con mano poderosa. Yahweh diseñó la tierra para que trajera lo que produce la semilla, y eso se llama crecimiento nuevo, que todo el mundo se quiere comer, todos anhelan comer el crecimiento nuevo. Nosotros cuando compramos la lechuga siempre queremos la fresquita, quiere decir el crecimiento nuevo. Y dice que también los animales se sienten atraídos a comer el crecimiento nuevo, lo que sale, el renuevo. ¿Y sabes por qué? Porque dice que el crecimiento nuevo está lleno de nutrientes, tiene todos los minerales que necesitan, y es tierno, y es fácil de masticar, y es fácil de arrancar. Y en esto también vemos que todo lo natural tiene un misterio en lo espiritual, porque sabemos que estos renuevos, a nosotros el Señor nos llama plantío de Jehová, nos llama árboles plantados, nos considera este renuevo, este crecimiento. Tipifica todo aquel que viene a Cristo, todo aquel que conoce al Señor, que está caminando en Dios, un renuevo.
tiene los nutrientes, tiene la apariencia y tiene más del Creador que cualquier otra cosa. Y esto es, por eso todos anhelan comer los renuevos. Esto tipifica también que Satanás anda como un animal, como un león rugiente, buscando a quien devorar. Se quiere comer todo el renuevo, todo lo nuevo. Esto también tipifica el renuevo de Dios. Y esto es lo que pasaba en Egipto. Por eso el Señor decía: recuerden lo que vivieron allá. Recuerden que ustedes son el plantío de Jehová, los renuevo, y que el agua salada tipificaba las lágrimas derramadas cuando estaban en esclavitud. Somos considerados renuevos, plantío de Jehová, representando la inadulterada leche pura de la palabra de Dios. Somos una nueva creación, y en esa creación se refleja la misma imagen de nuestro Padre, de nuestro Abba Kadosh, de nuestro amado Mesías. Y cuando se pierde esta imagen y cuando se pierden estos nutrientes del Padre, cuando viene el hombre, amados, cuando viene el hombre con sus métodos, cuando viene el hombre con su levadura y nos dice y nos enseña cómo debemos crear. Y eso nos aleja de la vida, y eso quita y va quitando de nosotros los nutrientes y va apagando la imagen de Dios, de nuestro Creador en nosotros, hasta convertirnos en una masa agria, en una masa incomible. Hay mucha gente que comenzó por el Espíritu, dijo Pablo, pero terminaron siendo una masa agria, terminaron en la carne. Nuestro Abba Kadosh nos está invitando a regresar a las sendas antiguas, a hacer los renuevos y plantío de Jehová, a volver a tomar su imagen y su semejanza. Y la única manera es haciendo lo que Él hizo y amando lo que Él amó, y hacerlo como Él lo hizo. Entonces en Éxodo 2:23 dice: y los hijos de Israel gimieron a causa de la servidumbre y clamaron, y su clamor subió a Adonai desde su servidumbre. Verso 24 dice: y oyó Adonai el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Adonai a los hijos de Israel y los reconoció Adonai. Así que el perejil representa la vida, y el agua salada es la aflicción causada por la esclavitud, resultado de la desobediencia del pueblo. Pero hoy vemos que esto representa el crecimiento del espíritu, mezclado también con las tradiciones, doctrinas de hombres que también nos esclavizan y que solo traen a nuestras vidas aflicción, llanto, angustia a nuestras vidas, lo cual también mata el shalom de Adonai a nosotros. La paz de Dios, quita la paz de Dios. Dice que en aquel tiempo, cuando el Señor ordenó que salga de Egipto todo el pueblo, dice que en aquel tiempo la gente tomó su hamatza, que es la masa sin levadura, y la cargó en sus hombros, y dice que la llevaron envuelta en el camino, envuelta en sábanas. Y claramente tipifica que la gente sacó la masa inadulterada. O sea, en otras palabras, el Señor estaba diciendo: quiero que se despojen de toda levadura y de toda costumbre egipcia, de todas tradiciones, de todo ídolo. Quiero que se despojen y que solamente dependan de la Torá, de la palabra. También tipifica esto Cristo cuando fue bajado de la cruz y envuelto en sábana. Él representa la hamatza, la masa, el pan, la palabra inadulterada, sin levadura. Así que es impresionante las similitudes y cómo el Señor cumplió totalmente toda esta fiesta de una manera impresionante. Entonces, en otras palabras, Yahweh le está diciendo: quiero que tomen mi verdad, la cuiden, la protejan y la lleven con ustedes y las guarden en sus corazones. El pan sin levadura se toma con las dos manos. No podemos tomar a la ligera las Escrituras, no podemos tomar con una sola mano al Mesías, no podemos decir yo creo en Dios y hago a mi manera las cosas. No podemos
manosear las cosas de Dios. O decir, bueno, yo voy a la iglesia, leo mi Biblia. Entonces la pregunta es, ¿estás seguro que no estás sosteniendo al Mesías con una sola mano? Los rabinos tomaban el pan con las dos manos, recibiendo con todo su corazón la Torá y también al Mesías, que es la palabra que se hizo carne. Levantaban el pan en lo alto y le daban un beso santo. Claramente, Yeshua fue levantado en la cruz en lo alto como el pan de vida y envuelto en sábanas. Y esa es la oración que hacían mirando al cielo. También similar a la oración de la copa, decía, bendito eres tú, Señor nuestro Elohim, Rey del universo, que traes hacia nosotros el pan de la tierra. En otras palabras, que traes hacia nosotros a Yeshua. Y dice que luego partían el pan y lo comían y convidaban a la persona que estaba a su lado compartiendo, así como cuando uno comparte la palabra, también haciendo alusión de compartir a Cristo a los demás. Nosotros como hijos de Dios tenemos un currículum que el Señor nos dijo, con esto se tienen que presentar ante cualquiera. Deuteronomio 6, 20 al 23 dice, cuando el día de mañana te pregunte tu hijo o quien sea, te pregunte diciendo, ¿por qué hacemos todo esto? ¿Por qué hacemos el pan? ¿Por qué comemos el pan sin levadura? ¿Por qué tomamos el vino? ¿Por qué las hierbas amargas? Dice, este será vuestro currículum. Entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto y el Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte y dio el Señor señales y milagros grandes y dañosos en Egipto, sobre Faraón, sobre toda su casa, delante de nuestros propios ojos, y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y nos mandó el Señor a que hiciéramos todos estos estatutos para que temamos al Señor nuestro Dios. Y temor a Dios está totalmente conectado a guardar sus estatutos, sus mandamientos, su palabra. Y sigue diciendo, para que nos vaya bien todos los días y para que nos dé vida como hoy parece que tenemos. Y tendremos justicia cuando guardemos, haciendo todos los mandamientos delante de Adonai, nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Este, amado querido, es nuestro currículo que tenemos para hablar a las demás personas que dicen, ¿y por qué hacen todo esto? ¿Y por qué lo hacen? Esto es nuestro currículum. Somos testigos de lo que Él hizo y de lo que Él hará. Y dice, y si cuidamos y guardamos de hacer conforme a todo lo que nos fue encomendado, entonces esta será nuestra justicia. Hay una persona justa, es aquella que obedece la palabra de Dios. Apocalipsis 12 habla acerca de esto. Dice, los que tienen el testimonio de Yeshua y guardan sus mandamientos, estos son aquellos al cual la bestia que habla Apocalipsis va a perseguir en la gran tribulación. Específicamente dice a los que tienen el testimonio de Yeshua y a los que guardan sus mandamientos, a los que guardan el testimonio del Mesías, a los que guardan el mandamiento de Dios, porque son los que en verdad siguen a su rabino volviendo a la mesa del triclillo. Estos son los que verdaderamente siguen a su rabino y están haciendo lo que él dijo. Y esos son llamados justos, lavados en la sangre del Cordero y haciendo lo que él dice. Hay dos justicias, amado querido, que nosotros podemos expresar. Una es la justicia de salvación, que creo que todos la tenemos, es que somos justificados por la muerte de nuestro Mesías, somos salvos por su muerte. Y la otra justicia está basada en una calificación por escala en el día del juicio del Cordero de Dios. Y esto será conforme a tus obras, así como es en el cielo, también es en la tierra. La mesa del triclinio también representa aquella mesa tan gloriosa de aquel día, de las cenas de las bodas del Cordero, donde seremos ubicados según en la justicia de fe que hayamos manifestado sus obras. Santiago lo habla claramente, dice, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe
por lo que hago. Y esto está puramente conectado a lo que dice las Escrituras, de no ser solamente oidores, sino también hacedores de su palabra. Amados, queridos, volvamos a la verdad, volvamos a las instrucciones, volvamos a Dios, volvamos a Yahweh. Estamos en un tiempo donde el Señor está revelando su palabra, quitando los velos y nos está abriendo el camino para que volvamos a Él, que volvamos a caminar en su palabra, andar en Cristo Jesús. Andar en nuestro Mesías es caminar en su palabra y en su voluntad. Y en aquella noche dice que Él levantó la copa y dijo: bebedla, háganlo en memoria de mí. Y dice que la vida está en la sangre, y cada vez que nosotros bebemos, literalmente su vida se convierte en cada parte, y cada célula de nuestro cuerpo está bebiendo de Cristo. Estamos comiendo de Yeshua, su palabra, su verdad, y nos estamos volviendo uno con Él. Él nos dice: nunca más tendrán sed. Amados, ya basta de mezcla. Es el clamor que se escucha desde los cielos. Basta de mezcla, basta de comer del árbol del bien y del mal. Comamos, volvamos a Cristo, volvamos a la vida, volvamos al Señor, volvamos a las sendas antiguas. No más comer del árbol de mezcla, haciendo todo a nuestra manera, agriando la verdad, poniéndole levadura. Comamos del árbol de la vida, que es Yeshua. Yeshua es el pan de vida. Él nació en Belén, dice que en la ciudad, dice, donde se hacía el pan. También el rey David dice que nació ahí. Claramente nos está diciendo: Él es el pan de vida. En tiempos antiguos dice que el templo recibía el pan que se hacía de Belén. El templo era sustentado por el pan que llevaban de Belén. Así que, amados, queridos, te invito a que puedas tener un tiempo de reflexión en este tiempo a víspera de la fiesta de primavera, que nosotros podamos reflexionar si realmente estamos dando los frutos correctos, dignos de nuestro Mesías. En tiempos antiguos y aún hasta el día de hoy hay una costumbre que hacían. Dice que la gente y la familia de Israel tomaban el pan y se lo partían, una mitad la comían entre ellos, la repartían, y dice que la otra mitad la envolvían en tela de lino y la escondían en la casa para que lo más pequeño, dice que al tercer día la buscaban, y cuando la encontraban tenían un premio, y claramente hace alusión a la muerte de Yeshua HaMatzah. Él fue el pan, la masa sin leudado. Él rechazó toda levadura de los fariseos, y claramente representa a Yeshua. Y esto que habla cuando dice que escondían este pan y los niños tenían la oportunidad de buscarlo, claramente está hablando de que Yeshua no se va a forzar a sí mismo en nadie. Él no se va a forzar a sí mismo. A Él se lo requiere buscar. Él dijo: todo el que busca encuentra. Y cuando lo encontramos, dice que nos espera algo hermoso, maravilloso, un regalo del cielo, que es la vida abundante, la vida eterna, y un lugar en su mesa, en su triclinio. Apocalipsis 19:9, el ángel le dice al apóstol Juan: escribe: bienaventurados todos los que han sido invitados, convocados a la mesa del triclinio, todos aquellos que han sido convocados a las bodas del Cordero. Amados, culmino con esto. Al finalizar cada fiesta de primavera, la costumbre es de toda la gente que se considera pueblo de Dios, pueblo de Israel, gente que quizás no está en Jerusalén, porque las fiestas se celebran en Jerusalén. Dice que la familia levantaban su copa antes de beber de la copa y hacían esta declaración: hoy lo hacemos. Quizás hoy estamos acá en América del Sur, Argentina, Córdoba, Marco Juárez, y decían: pero el año que viene lo celebraremos en Jerusalén.
con nuestro Mesías, haciendo alusión que hoy lo hacemos aquí, hoy lo hacemos acá en Argentina, hoy levantamos nuestra copa en honor a Él, lo hacemos en memoria de Él, pero es posible que el año que viene lo hagamos en Jerusalén junto a nuestro Mesías, porque esperamos su venida, porque cuando Él venga tomará a su pueblo, les dará su heredad de la tierra y reinaremos juntamente con Él y estaremos con Él, con nuestro Mesías en Jerusalén por 1000 años, como dice la profecía. Y así, amados queridos, cerramos. Yo sé que dice un poquito largo este mensaje, pero así culminamos, así cerramos. Espero que se haya podido entender, que puedas disfrutar de la palabra y que puedas guardarla en tu corazón. Yo te digo hasta el próximo video. Shalom para todo y felices fiestas de primavera en honor a nuestro Mesías Yeshua.